Como les decía, vamos a hablar sobre el manejo de la nutrición mineral de pasturas y verdeos. En esta hora y media de presentación, ya ustedes disponen de la presentación, el archivo, el PDF, y lo que vamos a tratar básicamente va a ser una primera parte introductoria, simplemente mostrarle algunos datos de cuáles son los techos productivos ganaderos que se están hablando hoy en la ganadería argentina y buenas prácticas de manejo del forraje. Simplemente van a ser unos pocos datos para ubicarlos en el tema. Después rápidamente vamos a empezar a hablar del centro de la presentación o del tema que va a ser hoy el tema central, que van a ser los principales nutrientes que limitan la producción de forraje. Siempre voy a hacer referencia a información y a problemáticas de la región pampeana húmeda. Estuve advirtiendo que muchos de los asistentes provienen de otras regiones. Bien, podemos tocar casos puntuales en base a las consultas que ustedes hagan, ya sea durante la presentación o posteriormente. Vamos a hablar de deficiencias de nutrientes, cuáles son los principales efectos sobre las plantas forrajeras y sobre su producción. En un punto nos vamos a detener sobre la dinámica de los nutrientes minerales en los sistemas ganaderos, simplemente para marcar las diferencias con lo que van a encontrar en los sistemas agrícolas, básicamente. En una cuarta parte vamos a hablar de balance entre demanda de las plantas y oferta de nutrientes, y otra vez, debido al escaso tiempo que disponemos y para centrarnos en una problemática en particular, vamos a hablar de los dos principales nutrientes que limitan la producción forrajera en la región pampeana, que son el fósforo y el nitrógeno. Debido a la importancia del punto que sigue, que es la fijación biológica de nitrógeno, vamos a hablar sobre este tema, brindándoles algunos datos, alguna información importante para que manejen este proceso tan importante en los sistemas ganaderos de la región. En otro punto, posteriormente, vamos a pasar vamos a hacer un pasaje rápido sobre todas estas temáticas, pero nos vamos a referir a los métodos de diagnóstico de la nutrición mineral de pasturas y verdeos, algunos métodos de diagnóstico tanto en suelo como en planta. Para ir terminando, vamos a tocar un par de puntos bien prácticos sobre la necesidad de evaluar la interacción entre nutrientes, nitrógeno y fósforo, las estrategias de fertilización balanceada, a una breve reseña, muy breve, sobre fertilizantes, fuentes y eficiencia de su uso, para terminar, si la presentación y un poco que quede la idea de las implicancias del manejo de la fertilización de pasturas sobre la producción, productividad y sustentabilidad de la ganadería. A modo introductorio, ¿por qué me voy a detener mucho y durante el curso vamos a hablar en muchas oportunidades sobre pasturas perennes templadas? Dentro del grupo de producción y utilización de pasturas, consideramos que las pasturas perennes templadas deberían ser la base forrajera de los sistemas ganaderos pampeanos. ¿Por qué? Porque tienen una alta producción de forraje de calidad a lo largo del año, que podemos dar valores de 10 a 20 toneladas. Ya vamos a ver qué especies y en qué momento. Estas especies forrajeras, estas pasturas, producen buena parte del año. Y no así, o un poco... esto entra en conflicto con la idea de que las pasturas producen solamente en otoño y en primavera. Vamos a ver por qué pueden producir la mayor parte de los días del año. Tienen altas tasas de crecimiento en otoño, en fin de primavera, en otoño, en fin de invierno y en primavera. Y, esto es importante, pueden mantener en todo este periodo de crecimiento alto valor nutritivo. Hasta aquí, todo este texto que aparece en color blanco es lo que nos preocupaba y aún hoy le sigue preocupando a los produccionistas, a los que producen producción secundaria, carne o leche. Pero hoy el mundo demanda otras
objetivos de las pasturas perennes. Y está demostrado que las pasturas perennes son muy eficientes en el uso de recursos, agua, luz y nutrientes, que disminuyen los riesgos productivos en los sistemas ganaderos y agrícolas-ganaderos, que su uso a lo largo de los años mejora las condiciones edáficas, aportan sustentabilidad al sistema y un punto no menor, no porque esté al final no sea importante, hoy se mira con mucho detalle a las pasturas por su alta capacidad de secuestrar carbono y mitigar el efecto el cambio climático. Entonces, por todos estos puntos es que consideramos que las pasturas perennes templadas son muy importantes en las cadenas forrajeras de la región. La foto que ustedes están viendo es una pastura de agropiro en la pampa deprimida, en campos con severas limitaciones para la producción de cultivos, casi con un único uso que serían las pasturas perennes, y una pastura como esta, la que ustedes ven, agropiro, que se adapta a condiciones realmente limitantes para otras plantas. ¿Qué techos productivos se pueden esperar hoy en este tipo de pasturas? Yo les voy a presentar datos de producción de carne en sistemas donde la base forrajera es pastoril, las pasturas perennes. Si se habla de sistemas acotados en el tiempo, de cría-recría básicamente, como son estos valores, fíjense que les estoy mostrando para distintas zonas, la prida, épocas de producción de marzo a agosto, en modelos productivos con casi 3,5 cabezas por hectárea, insisto, son sistemas de recría, animales de recría, con una producción para ese periodo de casi 370 kilos de carne por hectárea. Otro ejemplo, que es la foto que estamos viendo, agropiro en Tapalqué, de septiembre a diciembre, con 5 animales de recría por hectárea, 370 kilos de carne producidos. En Balcarce, en un plazo más prolongado, con una carga más baja, 390 kilos de carne por hectárea. Y fíjense este dato, pasturas de agropiro en Balcarce, en el periodo de octubre a diciembre, con 12 animales de recría por hectárea, una producción de 600 kilos de carne. Entonces, estas son producciones únicamente en base al consumo de este forraje. Ahora bien, obviamente, por lo que vamos a ver, las pasturas en todos estos sitios en determinados momentos del año no producen forraje o producen muy poco, con lo cual es necesario suplementar estos recursos. Y por eso les muestro datos de ciclos completos de producción anual de recría invernada. Por ejemplo, de todas estas valores, ustedes pueden ver las citas que están disponibles en la bibliografía de esta clase. Para pasturas base, pasturas alfalfa festuca en Pergamino, producción anual, 800 kilos de carne por hectárea y por año. Y así para otras regiones. Zona norte de la región pampeana, sobre base a pasturas de alfalfa con gramíneas, 1000 kilos de carne. Para el centro de Córdoba, 850 kilos de carne. Y para Balcarce, 790 kilos de carne. Este módulo, que ven aquí en el último renglón de la tabla, hoy está produciendo 1000 kilos de carne por hectárea y por año, con el objetivo de superar esa meta. Sintetizando esta información, lo único que quiero destacar es los sistemas de recría y de recría invernada de la región pampeana tienen como objetivos productivos hoy en sistemas intensificados producciones que se acercan a los 1000 kilos de carne por hectárea. Estas producciones son posibles y sostenibles en el tiempo, siempre pensando en base forrajera de pasturas perennes. Ahora el punto es, ¿cuándo crecen las pasturas templadas? Y ahora les voy a dar dos ejemplos para ver ambientes y climas bien distintos. Por un lado vamos a ver qué pasa en una localidad como Rosario y en otra localidad más al sur, en la provincia de Buenos Aires, como Balcarce. Y para
tener en cuenta o considerar cuándo crecen las pasturas, cuándo producen forraje, tenemos que ponernos de acuerdo en un par de factores fundamentales, que son la temperatura del aire y la humedad. Ahí tienen la temperatura media diaria, la evolución de la temperatura media diaria del aire en la localidad de Rosario a lo largo del año. Y les voy a marcar algunas líneas importantes. En verde claro, ven que indico la línea que les muestra los 10 grados de temperatura media diaria del aire. Esa es la temperatura a la cual las gramíneas templadas, festuca, agropiro, cebadilla, ryegrass, empiezan a crecer activamente. En 20 grados están casi todas ellas en un óptimo de crecimiento. Ahora bien, en Balcarce tenemos estas temperaturas que ustedes ven, las temperaturas medias del aire son un poco más bajas que en Rosario, y les vuelvo a marcar esas temperaturas de 10 grados por encima de la cual estas especies empiezan a crecer, y las 20 grados que es donde crecen de manera óptima. Aquí ustedes pueden observar que, por ejemplo, en Rosario, todos los días del año las gramíneas templadas podrían crecer activamente. En cambio, sur de la provincia de Buenos Aires, sudeste de la provincia de Buenos Aires, en Balcarce, hay algunos meses del año, como es junio, julio y parte de agosto, en la cual las temperaturas descienden por debajo de 10 grados, y esta es una limitante térmica que impediría activo crecimiento de las gramíneas forrajeras templadas. Esto en cuanto al principal factor que controla el crecimiento de las pasturas y de los verdeos. ¿Cuál es el otro factor que controla el crecimiento? El agua. Entonces ahí les muestro en el gráfico de abajo las precipitaciones en la localidad de Rosario a lo largo del año y el balance hídrico. ¿Qué significan las líneas naranjas? Ustedes ven, por ejemplo, en los meses de febrero, parte de septiembre, noviembre y diciembre, balances hídricos negativos. Esto es, las plantas pueden estar sometidas a estrés hídrico de diferente magnitud. Mientras que para Balcarce, insisto, sudeste de la provincia de Buenos Aires, ese es el régimen de lluvias y ese es el balance hídrico. Como ustedes pueden ver, si bien los meses de verano siguen manifestándose deficiencias hídricas, el balance hídrico en Balcarce en otoño, invierno y buena parte de la primavera es positivo. Esto significa que las condiciones hídricas no restringirían el crecimiento de estas especies en Balcarce. Dicho esto, podemos definir entonces en qué momento pueden crecer las pasturas perennes en una localidad como Rosario y en qué momento podrían crecer activamente pasturas perennes, gramíneas perennes como festuca, insisto, cebadilla, ryegrass, pastobillo. En Balcarce, en invierno estarían restringidos. De esta manera, cada uno de ustedes puede calcular el crecimiento, vuelvo a la presentación. No sé si ustedes están viendo la presentación. Ahí está. Cada uno de ustedes puede calcular el crecimiento para una localidad. Por ejemplo, para Castelar, esa sería la distribución térmica y esos serían los datos hídricos. Esto me indica que, por ejemplo, para la localidad de Castelar, buena parte del año, una especie como festuca podría crecer sin limitaciones térmicas ni hídricas. Esto me indica que durante ese periodo del año, de marzo a fines de octubre, el registro de precipitaciones promedio histórico es de unos 630 milímetros. 630 milímetros, y las fechas verde oscuras me indican cómo podría crecer otra especie forrajera, como sería, por ejemplo, alfalfa, que puede crecer durante el periodo estival. Pero si nos enfocamos en el crecimiento otoño-invierno primaveral de una especie como festuca,
convirtiendo estos 630 milímetros de lluvia en pasto, con una eficiencia de uso del agua de 10 a 20 kilos de materia seca por milímetro. ¿Por qué este rango? Porque una pastura mal manejada, con deficiencias nutricionales, puede convertir ineficientemente el agua de lluvia, es decir, 10 kilos de materia seca por milímetro de agua, y una muy bien manejada puede producir 20 kilos de materia seca por milímetro de agua, siempre y cuando las temperaturas permitan el crecimiento. Esto convertido a producción de forraje, entonces, me permitiría obtener 9.500 kilos de materia seca por hectárea y por año, que convertido en carne, con una eficiencia de conversión de 15 kilos de materia seca por kilo de carne, podemos estar, en teoría, llegando a estos valores que les mostraba hace unos minutos de producción obtenida en sistemas pastoriles. Simplemente este cálculo teórico es para que vean que cuando aplicamos estos modelos también llegamos a esos valores obtenidos. Ahora bien, ¿cómo llegamos a transformar este pasto, el producto cosechable que son las hojas, en carne de manera eficiente? Y yo acá voy a detenerme con solo una transparencia para intentar explicar todo este proceso, que lo van a ver con detalle en la clase que sigue a este módulo 1, concretamente en el módulo de utilización de forraje. Pero para poder entendernos de qué estoy hablando, para cosechar hojas de calidad, tengan en cuenta que las gramíneas forrajeras pueden sostener solamente 3 hojas vivas en cada macollo, y cuando aparece una cuarta hoja, la primera hoja muere. Esto nos da un periodo de tiempo acotado en el cual vamos a poder cosechar forraje de calidad. Si tenemos en cuenta de que nuestro objetivo es cosechar hojas vivas de alto valor nutritivo, este proceso ocurre velozmente en el tiempo. Cada hoja va a aparecer a un lapso casi constante, que va a variar entre especies, pero que, por ejemplo, para raigrás anual o raigrás, ronda los 100 grados día, 100 grados día de temperatura acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cada macollo registró y acumuló 300 o 400 grados día, eso significa que ya aparecieron las 3 hojas vivas que puede mantener, y las hojas las primeras aparecidas van a comenzar a morir. Los valores que ven por encima del gráfico son valores de proteína bruta, que, como ustedes podrán observar, descienden abruptamente a medida que transcurre el rebrote. ¿Qué significa esto? Mientras que ustedes cosechen hojas, van a poder mantener relativamente altos forraje de alto valor nutritivo. En la medida en que no cosechen esas hojas y empiezan a cosechar material senescente, el valor nutritivo de ese forraje cae dramáticamente. Dicho esto, entonces, ¿cómo se podría cosechar una pastura base festuca, por ejemplo, en el sudeste bonaerense, en Balcarce? Si queremos hacer una cosecha eficiente de forraje, va a haber que cosecharla reiteradamente. Esto implica, por lo menos, este es un cálculo teórico, insisto, todo esto lo van a desarrollar mucho más en profundidad en el módulo 2, pero un buen manejo de una pastura implica reiteradas cosechas al año, con esta cantidad de forraje cosechado, por ejemplo, 6 toneladas, que convertidas en forraje, 10 kilos de materia seca consumido por kilo de carne, vuelvo otra vez a estos 600 kilos de carne por hectárea de pastura, en este caso festuca, por año. ¿Por qué hice estos juegos con valores teóricos? Para que comprendan que los procesos fisiológicos nos ayudan a explicar esas producciones, y nos ayuda a sostener que la producción de carne en la región pampeana, en sistemas intensificados, debería aproximarse a los 1000 kilos de carne por hectárea y por año.
Rápidamente, ¿a qué me refiero con esto? Estos son valores de entrada y de salida. Estos son remanentes de una pastura bien pastoreada y estos son disponibilidades de ingreso a parcelas en pasturas bien pastoreadas. Y por aquí daría fin a la primera parte introductoria, donde me referí básicamente a qué buenas prácticas de manejo de la defoliación son imprescindibles, diría yo, para poder hablar del tema que nos ocupa hoy, que es la fertilización. ¿Qué quiero decir con esto? No seamos solamente buenos productores de pasto, sino buenos consumidores del forraje producido, y recién una vez que el sistema ganadero tiene una producción y un consumo conveniente del forraje, podemos empezar a ajustar las normas de fertilización. ¿Qué criterio vamos a utilizar para fertilizar? Al igual que en los cultivos agrícolas, el primer componente que nos va a determinar la fertilización es cuántos nutrientes requieren la pastura. Ya vamos a hacer algunos cálculos de cuál es ese valor. El otro componente importante es cuánto aporta el ambiente. Suelo, fijación simbiótica, excedentes de abono, suplementación. La segunda columna son aportes de nutrientes que nos da el sistema. Y recién una vez que tenemos cuantificados estos dos componentes, podemos calcular la cantidad de fertilizante aplicado. Y van a ser incógnitas que van a necesitar información de base sobre los componentes que les mencioné. Ahora le vamos a poner números a esas cuestiones. ¿Cuántos nutrientes requieren las pasturas? Es variable el requerimiento en función del tipo de pastura que estemos hablando. Como ven ustedes ahí, este es un diagrama básico en el cual quiero ejemplificar los distintos ambientes donde se pueden producir especies forrajeras de alta calidad y producción. Pero esas producciones son variables. En ambientes más favorables vamos a tener mayores producciones de forraje, 15 a 20 toneladas de materia seca por hectárea y por año. En ambientes más desfavorables vamos a tener producciones inferiores, 6 a 10 toneladas de materia seca por hectárea y por año. Como ustedes ven, los valores son bien contrastantes y esto va a conducir la demanda de nutrientes. ¿De qué nutrientes estamos hablando? ¿Qué nutrientes o en qué cantidades necesitan las pasturas? Voy a una figura básica, súper simplificada, de cómo las plantas consumen nutrientes. Esta es la respuesta en el crecimiento de la planta según el suministro de nutrientes en general. Ustedes van a ver en este gráfico crecimiento y en el eje X concentración de nutrientes en planta. La concentración de nutrientes en planta va a variar a medida que la planta crece y en función de la disponibilidad de nutrientes y de la concentración de nutrientes que pueda conseguir esa planta, se va a manifestar desde concentraciones muy bajas que representan una deficiencia aguda, severa, pasando a deficiencias moderadas. Vamos a llegar a suministros óptimos de nutrientes para las plantas forrajeras, pero las plantas también pueden manifestar consumos de lujo cuando siguen consumiendo esos nutrientes, pueden manifestar toxicidad moderada y toxicidad severa. En los sistemas ganaderos de la región pampeana o los sistemas ganaderos locales, las cuestiones más habituales que se observan son las que marcan la línea verde. Nuestros sistemas ganaderos locales manifiestan muchas veces deficiencias agudas a moderadas, muy pocas veces se van a encontrar con suministros óptimos y empezamos a ver en algunos sistemas que vamos a hacer esos comentarios puntuales, consumos de lujo, toxicidad moderada o severa. Y nos vamos a referir a esto. Y esto que ustedes ven en esa línea roja es lo que se observa o se ha observado y que se penaliza actualmente en muchas regiones ganaderas
de ganadería intensificada en el mundo. Esto es lo que hoy está siendo muy observado por el grado de contaminación ambiental. ¿Qué nutrientes limitan las forrajeras y el crecimiento de las forrajeras? Y ahí ven distintos círculos de distinto tamaño. En el centro un gran círculo que tiene la N de nitrógeno. ¿Por qué está en el centro y tiene mayor tamaño? Porque el nitrógeno es de los nutrientes que mayor cantidad demandan las plantas en general y las forrajeras también. El otro nutriente que nos preocupa es el fósforo, que como ustedes ven tiene un círculo más pequeño. La cantidad demandada por las plantas es 10 veces inferior a la de nitrógeno. Pero como el fósforo es un nutriente bastante poco disponible en el suelo, o al menos el fósforo disponible para las plantas, lo consideramos muy importante y que ocasiona severos limitantes. En la región pampeana hay otros nutrientes que también serían limitantes para las plantas, pero excepto en casos particulares que podemos tratar posteriormente, en los ambientes pampeanos los suelos los ofrecen en cantidades apropiadas para el crecimiento de las forrajeras, como ocurre con el calcio, con el potasio, podemos hacer algún comentario, con el magnesio y lo mismo con el azufre. En la generalidad de las condiciones ganaderas no se han detectado grandes deficiencias. Los otros nutrientes que podrían limitar el crecimiento de las plantas son los micronutrientes, que en sistemas ganaderos hasta la actualidad no se manifiestan en niveles deficitarios, pero hago hincapié en este comentario. Hasta el momento, algunos de estos micronutrientes se han comprobado que generan restricciones en el crecimiento de cultivos agrícolas en suelos con muchos años de agricultura, con lo cual a futuro podrían llegar a ser limitantes para algunas forrajeras. Entonces, para sintetizar, ¿cuál es el nutriente más limitante para las especies forrajeras? Acuérdense de la ley del mínimo. Cualquiera de estos que se encuentren en cantidades deficitarias para lo que necesitan las plantas, ¿sí? Puede ser cualquiera de ellos dependiendo del sistema productivo. Bien, vamos a pasar ahora a cuáles son la generalidad de las situaciones en nuestro sistema. Fíjense que en esa foto hago la representación. Esta es una pastura de festuca, una muy buena pastura de festuca. ¿Qué está haciendo esas plantas de festuca? Están capturando luz, radiación solar. A partir de ahora, la luz solar la vamos a denominar radiación fotosintéticamente activa, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo esas plantas? También tomando agua. Y por el proceso de fotosíntesis, no me voy a detener en cuestiones muy fisiológicas en este punto, pero simplemente para los que no están al tanto de esto, luz solar más agua en el proceso de fotosíntesis, mediante el proceso de fotosíntesis, equivale a fijar carbono en carbohidratos, es decir, hoja, crecimiento vegetal. ¿Sí? Este es el modelo básico en el cual vamos a trabajar y por el cual las plantas crecen y producen forraje, en este caso las forrajeras. Todos los vegetales realizan este procedimiento. Para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis requieren nutrientes. ¿De dónde los obtienen? Mayoritariamente del suelo. ¿Cuándo las plantas necesitan nutrientes? Bueno, fisiológicamente lo podemos explicar de esta manera. Cuando las plantas tienen luz, agua y temperatura, van a crecer activamente. Si crecen activamente, el carbono fijado se utiliza para la síntesis de tejido. No se acumula el carbono. Entonces, estas plantas en activo crecimiento tienen una baja reserva de carbono y esta baja reserva de carbono es el estímulo que necesita el aparato radical para capturar
y absorber nutrientes. Por eso ven esa flecha verde más intensa y grande. ¿Qué pasa cuando algún factor, llámenlo poca luz, baja intensidad de luz, estrés hídrico, deficiencia hídrica, bajas temperaturas, disminuyen el crecimiento, restringen este proceso de fotosíntesis y crecimiento? Cuando el crecimiento está restringido, se deprime el crecimiento de la planta, el carbono fijado ya no se utiliza para sintetizar tejidos, sino que se acumula en forma de reservas y se deprime la absorción de nutrientes en general. Este ejemplo está dado para nitrógeno. Se deprime la absorción de nutrientes porque el mecanismo de absorción está frenado, ¿sí? Es esa flecha verde de menor magnitud. Esta foto es muy importante que la tengamos en cuenta para llevar adelante cualquier plan de fertilización. ¿Cuándo las plantas van a necesitar nutrientes? ¿Cuándo van a demandar nutrientes? Cuando estén preparadas para crecer activamente. Insisto, temperatura adecuada, condiciones hídricas adecuadas y buen manejo, que no haya sombreo por exceso de acumulación de forraje. Si está claro esto, entonces, ¿cuántos kilos de nutrientes van a consumir las forrajeras? Acá tiene un ejemplo. Por lo que les dije, cuanto más crecimiento, cuanto mayor sea la producción de forraje, que ven en este gráfico, 2, 4, 6, 8 toneladas, perdón, aquí está en kilos de materia seca, esto está en toneladas, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 kilos de materia seca por hectárea, va a aumentar el consumo de nitrógeno, la línea azul, va a aumentar el consumo de fósforo, la línea roja. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, para producir 4 toneladas de forraje, esta gramínea va a consumir 120, 130 kilos de nitrógeno y va a consumir 12 kilos de fósforo. Después lo vamos a llevar a kilos de fertilizante, pero esta gran cantidad de kilos de nutrientes las podemos calcular de manera sencilla de la siguiente manera. Genéricamente, digámoslo así, podemos hacer este cálculo. Las plantas forrajeras van a necesitar 2 a 3 kilos de fósforo por tonelada de materia seca acumulada y 20 a 30 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca acumulada. Por ejemplo, para una acumulación entonces de 10 toneladas de materia seca por hectárea y por año de esta pastura de festuca, se van a necesitar, o las plantas van a necesitar 20 a 30 kilos de fósforo y 200 a 300 kilos de nitrógeno, ¿sí? Después, insisto, podemos pasarlo a kilos de fertilizante. Esta enorme cantidad de nutrientes vamos a ser muy eficientes si logramos conseguir la buena parte, la mayor parte del suelo. Otra parte del nitrógeno puede venir de la fijación simbiótica que realizan las leguminosas y solo los nutrientes que no provengan de estas dos, que tienen que ser las principales fuentes de nutrientes, van a provenir de la fertilización química o de los fertilizantes. Ahora bien, ¿cómo es el ciclo de nutrientes bajo pasturas? Yo siempre digo que el ciclo de nutrientes en pasturas no es muy distinto a lo que ocurre con los cultivos agrícolas. La enorme diferencia la generan estos animales que están consumiendo y generando una modificación importante dentro de la dinámica de nutrientes en este sistema ganadero. En un sistema en el cual solo hay vegetales, las pasturas de gramíneas y leguminosas toman nutrientes disponibles de las reservas orgánicas e inorgánicas que dispone en el suelo. En este gráfico ustedes van a ver líneas fundamentalmente verdes y rojas. Las verdes son ingresos de nutrientes
Las rojas son egresos, pérdidas de nutrientes. Como ustedes ven, el nitrógeno tiene una importante vía de incorporación a un sistema ganadero a través de la fijación biológica que realizan las leguminosas. Esta es una importante vía que la vamos a cuantificar. Los microorganismos del suelo proveen nutrientes a las plantas forrajeras, pero también los retienen, los inmovilizan para su consumo propio. De las reservas orgánicas e inorgánicas del suelo hay aportes de nutrientes y hay inmovilización, y los nutrientes disponibles se pueden perder, por ejemplo el nitrógeno por volatilización de nitrificación, y también vamos a ver por lavado o erosión. Bien, esta foto mostraría qué pasa con la dinámica de nutrientes en un sistema donde no hay todavía animales. Cuando aparecen los animales, en este caso vacunos, consumen buena parte del forraje. El consumo puede rondar entre un 50 y un 70% del forraje disponible. Los animales generan pérdidas gaseosas, no nos vamos a detener en este momento, y retienen muy poco de los nutrientes que consumen con la ingesta de las pasturas. Como ustedes ven en línea verde, tienen la devolución de nutrientes que generan los animales en forma de estiércol, que devuelve básicamente fósforo, calcio y magnesio, y muy poco nitrógeno y azufre. Pero observen ustedes que las heces, el estiércol, va a dirigirse básicamente a reservas orgánicas que se acumulan en el suelo. Estos nutrientes provenientes del estiércol no va a estar fácilmente disponible o no va a estar inmediatamente disponible. El otro nutriente que sí vuelve en cantidad importante y de disponibilidad casi inmediata para los vegetales es el nitrógeno, el azufre y el potasio proveniente de la orina. Como ustedes ven, esta devolución de los animales, digámoslo así, va a estar prácticamente inmediatamente disponible para que sea absorbido de la solución del suelo. El forraje que no es consumido por los animales, 30-50% más las raíces, se va a descomponer y va a formar parte de las reservas orgánicas, va a formar parte de la materia orgánica y va a formar parte de las reservas orgánicas del suelo. Todo lo que no se consume como suplementación también va a ir a formar parte de las reservas. Y en base a un ajustado balance entre los aportes y las pérdidas, vamos a generar un balance de nutrientes y lo que se encuentre en cantidades deficitarias puede ser suministrado por fertilización. No me voy a detener en estas tablas porque ustedes disponen de estos datos simplemente para que tengan una orientación. Fíjense que estos datos son trabajos clásicos y los traigo a colación porque estos valores no difieren mucho de los que pueden estar publicados en los últimos 4 o 5 años. Si les interesa, esta bibliografía también está disponible. ¿Qué podríamos esperar de aportes de nutrientes a través de las heces? Bueno, aquí tienen, estos valores son dosis por deposición en kilos por hectárea de cada nutriente, dosis anual por animal, kilo por animal y por año de cada nutriente, y una dosis anual en un sistema intensivo. Estos datos son para Inglaterra, de 3 animales por hectárea, deposiciones a través de las heces que realiza con una carga de aproximadamente 3 animales por hectárea. Ahora bien, como yo les decía, cuando hablamos de heces, hablamos de que no están fácilmente disponibles para las plantas estos nutrientes. La disponibilidad de fósforo, de potasio, de las heces va a estar determinado básicamente por el contenido de esos nutrientes en el forraje. Esas bostas van a tener que degradarse físicamente, van a tener que actuar microorganismos para degradarlas y eso va a depender grandemente de los factores climáticos, humedad y temperatura. ¿Qué les quiero decir con esto? En climas templado húmedos, deposiciones
sobre suelos con alto contenido de materia orgánica, podemos esperar que se degraden muy rápidamente. En condiciones opuestas, esa disponibilidad de nutrientes va a demorarse mucho en el tiempo. ¿Qué pasa con el nitrógeno de la orina? Nitrógeno, azufre. Al igual que teníamos con las heces, ahí van a tener las deposiciones en orina, tanto sea por cada deposición, dosis anual por animal y una dosis con una carga de 3 animales por hectárea. Recuerden que la orina es básicamente urea y por eso sufre todo el proceso o los procesos que va a sufrir el fertilizante que ustedes aplican con diversos caminos de pérdida. Las plantas van a tomar básicamente nitratos, pero como ustedes ven, este proceso es muy posible que esté sometido a diversas pérdidas, con lo cual la cantidad de nitrógeno que puede volver y puede ser utilizado por las plantas es bastante menos de lo que el animal puede devolver. A modo de ejemplo, en este otro trabajo, fíjense que cuantifica la cantidad de nitrógeno que proviene del estiércol. Fíjense que en este trabajo se discrimina, el 50% de ese nitrógeno está en forma orgánica y el 50% como amonio. El nitrógeno en forma orgánica tiene que ser mineralizado, lo cual es un pequeño porcentaje, la mayoría va a ser nitrógeno residual. El nitrógeno en forma de amonio sí va a ser, podría ser rápidamente utilizado, pero una parte se pierde por volatilización, con lo cual, en definitiva, de un total de 200 kilos de nitrógeno por hectárea aplicados en forma de estiércol, lo más probable es que la cantidad que esté disponible para la planta sea menos de la mitad. Este es simplemente un ejemplo, un trabajo que lo ha medido, pero para que tengan idea de las pérdidas que puede sufrir esa deposición. ¿Cómo se pierden nitrógeno y fósforo en sistemas ganaderos? Bueno, recuerden que el nitrógeno es un nutriente extremadamente lábil, móvil, que el nitrógeno disponible está disuelto en la solución acuosa del suelo y va a estar disponible para las plantas en tanto y en cuanto las plantas pueden acceder a esa solución acuosa por raíces, cuando esas raíces puedan capturar ese nitrógeno disuelto. La profundidad radical efectiva en todas las especies forrajeras que estamos hablando no es mucho mayor a 20 centímetros. Si bien podemos hablar de la profundidad radical de distintas especies, muchas de las especies que estamos hablando pueden llegar a más de 60 centímetros de profundidad radical, pero la zona radical efectiva de la mayoría de ellas y donde van a absorber la mayor cantidad de nutrientes no es mucho mayor a 20 centímetros de profundidad. Bien. Fósforo y algo de nitrógeno se puede perder superficialmente por escorrentía. Nitrógeno muy fácilmente se puede perder por lixiviación con lluvias relativamente importantes. Se pierde, que significa que puede pasar por debajo de esa zona de captura de las raíces y pasar a la napa freática. Bien, en cuanto a vías de pérdida de nitrógeno y fósforo, también se puede perder por escorrentía superficial, y en este caso vean ustedes que la bosta también se puede perder por escorrentía superficial, no solamente los nitratos, y el animal también puede generar erosión y pérdida de partículas de arcilla, inclusive pérdida de suelo y de las deyecciones. Sin detenerme en este punto y para ir terminando esta primera parte, no olviden que una necesidad de los sistemas ganaderos actuales es reconsiderar, repensar y reutilizar las deyecciones de alguna manera.
un sistema ganadero moderno no puede dejar de lado este punto. Y la otra consideración que necesitaba hacerles es que cuando no hay animales, este es un maíz para silaje que fue cosechado, es decir, un recurso forrajero que no fue pastoreado. Aquí no hay animales. En este caso, la remoción vegetal, la cosecha es casi total, lo que vuelve como materia orgánica al suelo es mínimo, y esto va a requerir mayores dosis de fertilización, ya que no hay otras devoluciones al sistema. Estos sistemas de producción de forraje intensivo bajo corte son altamente demandantes y extractivos. Dicho esto, nos detenemos 5 minutos para reflexionar sobre la primera parte, dinámica de nutrientes en sistemas ganaderos, y me voy a ver si hay preguntas o abrimos un espacio para contestar algunas de las preguntas que sí, evidentemente quedaron. Bien, aquí me preguntan si puedo volver a explicar qué pasa con el clima de Rosario. Ahora volvemos. Lo anoto y volvemos a la presentación. Y hay otra pregunta que dice, cuando el nitrógeno fijado por las leguminosas, ¿cuánto? Ok, vamos a hablar de fijación en particular, me voy a detener en ese punto. Sí varía con las estaciones. Perfecto. Bueno, voy con estas dos preguntas entonces. Volvemos primero a Cami. Vuelvo a la presentación si puedo. A ver. Caramba. Tengo alguna dificultad con el mouse. Estoy teniendo alguna dificultad con el mouse, disculpen. Un segundo y vuelvo sobre la primera parte, esta. Perdón. Vuelvo a este punto. Rosario. Simplemente no sé si quedó claro. En esta gráfica yo quería hacer una comparación, dos ambientes climáticamente contrastantes. Rosario, con mayores temperaturas medias diarias que Balcarce. Y las líneas, la verde claro, marca los 10 grados de temperatura media diaria, y la línea verde oscura marca 20 grados de temperatura media diaria del aire. ¿Qué significa esto? Lo que les quería mostrar es que en Rosario, todos los meses del año, la temperatura está por encima de los 10 grados, es decir, las plantas podrían crecer activamente cualquier día de los 365 días del año. Puede haber alguna complicación con temperaturas extremadamente altas, pero los promedios diarios no serían limitantes para el crecimiento de gramíneas forrajeras templadas. Y hacía la comparación con Balcarce, donde, a diferencia de Rosario, durante el invierno hay un periodo de junio a agosto, donde la temperatura desciende por debajo de los 10 grados de temperatura media diaria,
y esto podría considerarse una restricción para el crecimiento de las plantas. No va a ocasionar la muerte, ¿sí? Esto ocurriría con temperaturas bajo cero o por debajo de 5 grados, o muchas heladas. Temperaturas por debajo de 10 grados simplemente significa que las plantas tienen alguna restricción para crecer activamente. Y lo otro que controla el crecimiento es la disponibilidad de agua. Los meses o los momentos del año donde se generen sequías, déficit hídricos, frenan el crecimiento de las plantas, ¿sí? Y hacía la comparación con el clima de Balcarce. Simplemente eso. Y por otra parte, bueno, me preguntaban por fijación biológica de nitrógeno. Sobre eso vamos a hablar bien en detalle, porque es un tema que me interesa avanzar. Bien. ¿Alguna referencia? Sí, vamos a hablar bastante de fertilización y su efecto sobre las persistencias. Sí, seguro. Vamos a hablar de persistencia. Me lo voy anotando para que no olvidar. Igual después vamos a volver, vamos a finalizar el segundo bloque y vamos a volver sobre las persistencias. ¿Cómo se distribuyen las heces en el campo? Es bien interesante esa pregunta. No lo dije. Más allá de la cantidad de nutrientes que puedan proveer las deyecciones de los animales, ustedes en esas tablas pueden tener cuantificadas las deyecciones de los animales. Hay que tener en cuenta que las deposiciones no son homogéneas. Siempre decimos, los animales consumen forraje de todo el lote y las deposiciones las va a concentrar solamente en determinados lugares. ¿Cuáles son? Montes, aguadas y áreas de descanso y tránsito. Y nada más. Entonces, ¿cómo mejorar la distribución? Bien, podemos hablar más en detalle, finalizada la presentación, sobre comederos móviles, aguadas móviles, distribución de las deyecciones. Bien por esa pregunta. Bueno, entonces avanzamos ya sobre la segunda parte, que sería ¿de dónde provienen los nutrientes? Bien, y surgió la pregunta fijación simbiótica de nitrógeno. Ahí les pongo este gráfico donde podemos cuantificar cuánto nitrógeno pueden fijar las forrajeras, leguminosas forrajeras más comunes en nuestro sistema. Les muestro una revisión bibliográfica bastante reciente, las hay más nuevas, si les interesa se las puedo facilitar. Pero en general, fíjense que podemos hablar de que cuanto más materia seca producen, más nitrógeno fijan las leguminosas. Por eso, para nuestras condiciones, la leguminosa que más nitrógeno fija, obviamente es la alfalfa, pues la que más materia seca produce, seguida por el trébol rojo y por el trébol blanco. Según la cita van a haber cierta variabilidad. Y además, si investigan un poco sobre la fijación, van a ver que la fijación simbiótica es altamente variable. Depende fuertemente de las condiciones climáticas, de la cantidad de leguminosa en la pastura. Ahí les muestro valores muy generales, clásicos de la bibliografía, donde muestran la variación en los valores de nitrógeno fijado por hectárea y por año, nitrógeno transferido de las leguminosas a otras especies, nitrógeno en gramíneas que ha sido fijado por leguminosas y que ha sido transferido a las gramíneas. Y a modo de síntesis de muchísima bibliografía, yo les diría que sobre todo en los últimos 15 años se le ha dado una importancia fundamental a esta fuente de nitrógeno, dado que se considera como un factor de alta sustentabilidad la incorporación el nitrógeno incorporado por leguminosas. ¿Cuánto nitrógeno en las gramíneas? Las gramíneas, insisto, para los que no estén familiarizados, festuca, agropiro, cebadilla, raigraz, pastobillo, para nuestros sistemas ganaderos argentinos son las que van a proveer el 70% o más del forraje
que consumen los animales, la ganadería local. Entonces, ¿cuánto nitrógeno de las leguminosas pueden aprovechar las gramíneas? Entre un 10 a un 50% del requerimiento de nitrógeno de esas gramíneas. ¿Qué quiere decir esto? Aún en el mejor de los casos, las gramíneas, la base de nuestras pasturas, no va a cubrir la totalidad de su requerimiento de nitrógeno si tiene una excelente leguminosa a su lado. Y lo que algo mencionaba la pregunta, ¿va a ser uniforme este aporte a lo largo del año? No, el nitrógeno proveniente de leguminosa se va a verificar en el sistema una vez que la leguminosa deja de crecer, mueren los nódulos, esos nódulos entran a la materia orgánica del suelo, se descomponen, se mineraliza ese nitrógeno y va a estar disponible para las gramíneas. ¿Qué quiero decir con esto? El nitrógeno que quedó en esos nódulos de las leguminosas va a estar disponible para la gramínea en primavera avanzada y durante el verano, con suerte. Ahora, ¿qué es una buena cobertura leguminosa? Si alcanzan a ver estas fotos, disculpen si no están tan nítidas como yo quisiera, pero son las que encontré para mostrarles. Fíjense el abastecimiento potencial de nitrógeno en cubiertas con leguminosas. Esto es bibliografía de Nueva Zelanda, donde se muestra muy didácticamente que si una... Dicho esto, entonces, vamos a ver de qué manera podemos diagnosticar la cantidad de nutrientes que hay en el sistema. El primer diagnóstico es el visual. Esto es la foto que ustedes podrían ver si recorren una pastura en el mes de septiembre. ¿Qué se observa? Se observa claramente ese manchoneo. ¿Y qué es este manchoneo? Simplemente ese manchón verde más crecido es un manchón de orina. Mayor crecimiento, color más verde intenso, es más nitrógeno. El nitrógeno que proviene de la orina, como habíamos visto hace unos minutos atrás. El 70% o más de este potrero va a tener esta cubierta de gramíneas, que muestra una producción de forraje que es la cuarta parte de lo que pueden observar en este manchón. Dicho de otra manera, si recorren este potrero, a simple vista ustedes pueden decir que es un potrero subnutrido en la oferta de nutrientes, nitrógeno por lo menos. Pero deberíamos avanzar algo más que esto, esta identificación visual que generalmente llega tarde. Si queremos anticiparnos en este diagnóstico, tenemos que tener en cuenta el análisis de suelo. El análisis de suelo nos brinda información sumamente interesante sobre algunos nutrientes, fósforo por ejemplo, sobre la materia orgánica del suelo y sobre condiciones químicas del lote, pH y otros datos. ¿Sí? El análisis de suelo, muchos de ustedes ya lo conocen, el que se hace o se debería hacer rutinariamente en cultivos. No me voy a detener mucho en esta técnica, que es suficientemente conocida. Sí voy a hablar un poco de análisis de planta, que es algo más novedoso. Y sí voy a mencionar algún dato sobre los análisis que se pueden hacer y que van a utilizar a futuro, como análisis de hoja no destructivos, como el clorofilómetro. Insisto, todas herramientas que se utilizan en análisis de planta. Para empezar a hablar ya así concretamente de las deficiencias de nutrientes, necesariamente en nuestra región pampeana deberíamos hablar de fósforo. ¿Por qué? Por lo que ustedes ven en ese mapa. Buena parte de la región ganadera va a tener genéticamente en sus suelos disponibilidades de fósforo bajas o muy bajas. Y ahora vamos a ver por qué estos valores de fósforo disponible resultan bajos para las gramíneas y las leguminosas forrajeras de estas pasturas de alta producción que venimos hablando. En estas condiciones naturales podríamos decir que la fertilización fosfatada es casi imprescindible, pero ¿por qué? Porque obtendrían este tipo de respuestas. Este es un trabajo clásico, respuesta a la fertilización fosfatada en un cultivo altamente demandante en este nutriente como es alfalfa, y fíjense que esta es la producción en 4 años de producción de esta pastura de alfalfa.
¿sí? Para la alfalfa que produjo en condiciones naturales, sin suministro de fósforo y con distintas dosis de fósforo agregadas a la siembra. Los valores que están, esos números blancos, son los kilos de carne que se podrían producir si convierten estas toneladas de forraje en kilos de carne. Y los números que aparecen sobre las barras, 27, 16, es la respuesta en kilos de carne por kilo de fósforo aplicado. No me voy a detener en valores económicos, simplemente algún número más adelante les voy a mencionar. En esta coyuntura, hoy, 26 de marzo de 2020, inusualmente el fertilizante debería estar extremadamente, la relación insumo-producto va a ser muy baja por cuestiones coyunturales del día de la fecha. Por eso les dejo a ustedes los análisis económicos. Esas son las respuestas en kilo de carne por kilo de P aplicado. Pero en esta presentación me voy a enfocar en los valores fisiológicos y productivos simplemente. Fíjense ustedes cómo varía la producción de forraje de esa pastura de alfalfa según el nivel de fósforo disponible en el suelo, fósforo Bray, ¿sí? Para los que están acostumbrados a escuchar ese nombre. Fósforo Bray sería una manera de cuantificar qué cantidad del fósforo en el suelo estaría disponible para esta forrajera. Y claramente lo que ustedes pueden ver es que con bajos niveles de fósforo disponible en el suelo, 10 o menos, la producción de forraje se ve severamente restringida. La producción de forraje se incrementa en la medida que es mayor el fósforo disponible y por encima de determinado valor que lo vamos a observar, ya no hay respuesta en la producción de forraje. Esto es clásico y es conocido. Bien, lo que tenemos relevado es que los sistemas ganaderos tradicionales de cría y recría en la cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires, sistemas ganaderos, quiero decir, sistemas que no tienen una historia de fertilización, los niveles de fósforo Bray en el suelo, fósforo disponible, son bajos a muy bajos, 5 y por debajo de 10 partes por millón de fósforo en el suelo. Esto es una deficiencia severa. ¿Todos los sistemas ganaderos de la región están en estos niveles? No. También vamos a ver que hay sistemas intensivos que están con niveles mucho más altos. Primer punto entonces, reconocer cuál es la disponibilidad de fósforo en nuestros suelos. Y aquí les muestro un ejemplo. Gentilmente, estos son datos del grupo CREA Marisierras, Cambero, y este es un grupo CREA que tienen como medida de manejo muestrear los lotes para hacer análisis de suelo y fertilizaciones anuales en muchos de sus lotes de producción de pastura. Insisto, tambos del sudeste bonaerense. En el eje X tienen los niveles de fósforo Bray, fósforo en suelo, que tenían los lotes de pasturas en el año 2004. ¿Sí? Esa línea negra que ustedes ven más gruesa que les estoy indicando. Luego, con distintos símbolos, tienen los valores de fósforo Bray, fósforo disponible en esos mismos lotes en los muestreos sucesivos después de varios años de fertilización. Y para ahorrar tiempo, nos vamos a detener en estos símbolos rojos, en estos puntos rojos, que es el muestreo del año 2017. ¿Qué les quiero decir con esto? Fíjense, los lotes que en el año 2004 tenían 5 partes por millón de fósforo Bray en el suelo, en el año 2017 ya estaban mostrando valores muy superiores. En este caso, casi 30 partes por millón de fósforo en el suelo. Lotes que en el 2004 tenían 20 partes por millón de fósforo en el suelo,
en el año 2017 ya estaban cerca de 50 partes por millón de fósforo en el suelo. ¿Sí? Si alcanzan a entender esto, cómo se incrementó la cantidad de fósforo en el suelo por fertilizaciones sucesivas, sobre el final de la presentación vamos a detenernos en este punto. Hoy en el mundo están muy preocupados por los probables problemas de contaminación e ineficiencia en el uso de nutrientes cuando los niveles de fertilización superan los niveles estrictamente requeridos. Fíjense, este trabajo es muy reciente, del año 2017, proviene de Irlanda, y sobre pasturas de raigras perenne. Como yo les dije, los países desarrollados están muy preocupados por ajustar al mínimo indispensable las dosis de fertilización para evitar perjuicios ambientales, sin perder productividad. Este es un ensayo de larga duración, a lo largo de 20 años aproximadamente. En los primeros años no hubo fertilización fosfatada, se mantuvo una fertilización de mantenimiento de esas pasturas de raigras perenne estos primeros 5 años. A partir del año 2000 se aplicaron las dosis de fertilización fosfatada que ven ahí recuadradas, y lo que se vio es que después de 5 años de fertilizaciones anuales con esas dosis de fósforo agregado, lo que se vio es que las dosis superiores incrementaron sustancialmente los niveles de fósforo disponible, hasta niveles extremadamente altos y perjudiciales para el ambiente. El tratamiento que no recibió aplicación de fósforo no solo no aumentó, sino que disminuyó la cantidad de fósforo en el suelo. En este punto, cuando se llegaron a niveles de fósforo extremadamente altos, en esta experimentación se decidió suprimir los tratamientos de fertilización. Como ustedes ya deben haber visto, una vez que suprimieron los tratamientos de fertilización, lejos de mantenerse esos niveles, en los años posteriores, los niveles de fósforo disponible cayeron. ¿Qué surge de este muy buen trabajo? Bueno, la información que nos brinda es la fertilización fosfatada, debido al poder residual y la poca movilidad que tiene el fósforo en los suelos, requiere un análisis permanente y periódico en el tiempo. No se puede fertilizar en base a una receta preestablecida varios años anteriormente, sino que necesita un seguimiento muy cercano y yo diría casi anual o bianual del nivel de fósforo en el suelo. En nuestro país, ¿dónde estamos posicionados? Bueno, diversos trabajos, tanto de la región mesopotámica como esto que surge de análisis de datos del sudeste bonaerense, nos dice que, por ejemplo, pasturas de alfalfa de alto requerimiento fosfatado tiene un nivel crítico. ¿Qué es el nivel crítico? Es el nivel de fósforo en el suelo, por encima del cual no va a haber respuestas significativas al agregado de fósforo. Tiene un nivel crítico de alrededor de 18 partes por millón de fósforo en el suelo. Alrededor de 18 partes por millón de fósforo en el suelo es un nivel de fósforo en el suelo considerado óptimo para este tipo de pasturas de alto requerimiento de fósforo. Como ustedes vieron, muchos sistemas ganaderos están muy por debajo de ese nivel, y como yo les mostré, niveles que estén por encima de ese nivel deberían ser bastante precavidos en el uso de la fertilización fosfatada. A modo de ejemplo, para esas pasturas de alto requerimiento fosfatado embalcarse, y en base a un criterio de suficiencia, es decir, para explicarlo rápidamente, si estamos hablando de fertilizar solamente la producción de pastura de ese año y sin tener muy en cuenta la persistencia en años posteriores, vemos que si para un nivel de fósforo en el suelo para una producción objetivo de 15 toneladas de materia seca por hectárea, si tenemos un nivel muy bajo de fósforo en el suelo, por ejemplo 5 partes por millón,
sería necesario, para llegar a esta producción objetivo, una dosis de fertilización a la siembra de 150 kilos de fertilizante fosfatado por hectárea y para ese año productivo. Como ustedes ven, en las distintas series de distintos colores, tenemos ejemplos con distintas cantidades de fósforo disponible en el suelo. A medida que tienen más fósforo disponible en el suelo, la dosis a aplicar va a disminuir. Esto es el ejemplo teórico si consideramos solamente la producción anual de forraje. Ahora bien, si además de considerar la producción de forraje en ese año, estamos preocupados por aumentar esa cantidad de fósforo disponible en el suelo, en un año como por ejemplo este, donde el fertilizante fosfatado tiene una relación insumo-producto muy favorable, vemos que para esa misma producción objetivo y ese mismo nivel de disponibilidad de fósforo en el suelo bajo, la dosis a aplicar sería algo superior. ¿Por qué? Porque en este criterio de construcción y mantenimiento de fertilidad edáfica, estamos pensando también en el fósforo en el suelo, construir fertilidad edáfica. Esto es en el caso de la utilización de la alfalfa bajo corte, como yo les dije, más extractiva, o bajo pastoreo, donde hay devolución de algo de fósforo por el pastoreo de los animales. Simplemente un ejemplo para que lo observen y lo analicen. Síntesis entonces de fertilización fosfatada. Fósforo, sé que estarán pensando en qué momento. Para hablar de fósforo me independizo bastante del momento del año donde aplicar el fósforo porque es un nutriente bastante poco móvil. Momento ideal para aplicar fósforo es obviamente antes de sembrar la pastura, incorporarlo a la siembra. Siempre vamos a estar en condición de deficiencia si queremos pasturas de alta producción y el nivel de fósforo en el suelo está por debajo de las 15 partes por millón. Sería necesario repensar este número de fósforo, disponibilidad de fósforo con fertilización. El mejor momento de aplicación es a la siembra, pero si queremos mantener pasturas perennes, persistentes en el tiempo y de alta producción de manera sostenible, hay que pensar en refertilizaciones que van a ser periódicas y variables según el ambiente, tipo de suelo, condiciones climáticas, especie de la que estén manejando, manejo del forraje, es decir, en función del rendimiento esperado. Por ahí me preguntaron cómo afecta la persistencia, la nutrición fosfatada. Fundamental. La persistencia de especies como alfalfa o festuca se va a ver muy condicionada por la nutrición, la disponibilidad de fósforo en esas pasturas. Por eso, si pensamos en pasturas de más de 2 o 3 años, hay que establecer un plan de refertilización periódico. No sé si todos los años, pero al menos bianualmente. Bien, si pensamos en pasturas consociadas con gramíneas, además de fósforo, necesariamente hay que pensar en nitrógeno. Y cuando hablamos de nitrógeno, hablamos de variabilidad. Variabilidad estacional a lo largo del año. Variabilidad en distintos tipos de suelo. Aquí tenemos dos curvas, una continua y una discontinua, que nos muestra la disponibilidad o la cantidad de mineralización de nitrógeno en suelos, ya sea con alto o con bajo contenido de materia orgánica. 6% de materia orgánica, 2-3% de materia orgánica. ¿Qué tienen en común estas dos curvas? En la época fría del año, cuando las temperaturas bajan por debajo de 10 grados, las tasas de mineralización de nitrógeno a partir de la materia orgánica del suelo son bajas, disminuyen. El nitrógeno edáfico baja a niveles mínimos no compatibles con alta demanda de las plantas. Y yo les mostraba que a partir de 10 grados las plantas forrajeras que estamos pensando pueden crecer. Entonces, en ese momento del año se va a manifestar una deficiencia de nitrógeno.
¿Cómo varía la nutrición nitrogenada perdón, de las plantas? La nutrición de nitrógeno es altamente variable y las plantas absorben nutrientes en los primeros estadios de crecimiento. Este es un inicio del rebrote y un rebrote avanzado en la acumulación de biomasa. Les pido que tengan en mente esa foto, porque se lo voy a pasar a un gráfico. Este gráfico muestra cómo varía la concentración de nitrógeno en planta a medida que va acumulando forraje esa pastura, ese rebrote, desde estados iniciales hasta estadios avanzados de crecimiento del forraje. Y aquí les voy a mostrar distintos tratamientos de nitrógeno. Desde el tratamiento sin aplicación de nitrógeno, esa es la concentración de nitrógeno en planta, hasta tratamientos con nitrógeno agregado. Una dosis intermedia en verde y una dosis alta en rojo. Esos puntos nos muestran cómo cae, cómo desciende la concentración de nitrógeno en planta a medida que la planta forrajera va creciendo. Lo mismo ocurre con otras especies, ahora les voy a demostrar. ¿Qué significa esto? Este método de diagnóstico utiliza un modelo de referencia que es la curva crítica de referencia de dilución de nitrógeno. Este modelo, establecido hace muchos años, en base a Festuca, pero se utiliza para distintos cultivos y pasturas, nos muestra cuál es la cantidad, la concentración de nitrógeno en la cual la planta puede crecer sin limitaciones de este nutriente. ¿Qué significa esto? Si ustedes van a un potrero a muestrear una pastura cuando tiene aproximadamente menos 1,5 toneladas de forraje, toman la muestra de planta y si no tuviese deficiencias nutricionales, si tuviera una nutrición óptima de nitrógeno, esta planta debería tener una concentración de nitrógeno de aproximadamente 4%. ¿Sí? Ahora bien, eso sería la concentración óptima que nos demostraría que esa planta está muy bien nutrida en cuanto a nitrógeno. ¿Qué pasa si ustedes realizan el muestreo? Van al lote, toman la muestra y el laboratorio les devuelve este valor de nitrógeno, 2,5%. Significa que esta planta está subnutrida en nitrógeno, está por debajo del valor óptimo y que muy probablemente la producción de forraje se ve restringida y va a ser menor que la que tiene una nutrición óptima. Esto lo calculamos en base a un índice de nutrición nitrogenada. Esto es el método de diagnóstico en planta que se utiliza para cultivos y para pasturas. Es decir, el valor de nitrógeno proveniente del muestreo dividido el valor que surge de este modelo matemático. Este índice de nutrición nitrogenada es constante a lo largo de los días de rebrote. Un valor 1 de ese índice nos estaría demostrando una nutrición óptima, pero la planta, como yo les dije, puede tener valores supraóptimos o subóptimos. Y aquí vemos la dosis cuando no se le agrega nitrógeno. Un valor de INN de 0,5 me está indicando que esa planta tiene un 50% del nitrógeno que debería tener y que muy probablemente va a producir el 50% de la producción esperada si tendría cubierto su requerimiento de nitrógeno. Este modelo, yo les dije, está validado para muchas especies forrajeras y cultivos. Como ustedes pueden ver, esta es la curva de dilución de nitrógeno de referencia para gramíneas forrajeras, Festuca. Esa es la curva de referencia para trigo y la tercera curva que ven aparecer es la curva de referencia para una leguminosa como alfalfa. ¿Qué significa esto? Existe la creencia de que las leguminosas tienen una mayor concentración de nitrógeno, por ende de proteína, que las gramíneas. Y eso no es tan así.
a un mismo valor de biomasa, gramíneas convenientemente nutridas tienen la misma concentración de nitrógeno que leguminosas, en este caso alfalfa. Lo que ocurre que en la mayor parte de los casos la gramínea no tiene una nutrición nitrogenada óptima y por eso normalmente el nivel de proteína de gramínea se lo considera más bajo que el de leguminosas. Lo que sí vale destacar es que la concentración de nitrógeno o de proteína de especies carbono 4 o subtropicales es inferior a de las especies templadas. Esto sí es así, por eso es que el contenido proteico de las especies subtropicales en general, a igual biomasa, es menor que de las especies templadas. Yo les dije que les iba a mencionar hacia dónde iba el diagnóstico nutricional de forrajeras. Habrán escuchado hablar de clorofilómetro, el equipo también se denomina SPAD, y lo que hace este equipo manual, no destructivo, es tener una idea del verdor de las hojas de esas forrajeras. Y estudios recientes, locales, estos son del grupo de Balcarce, demuestran que existe una altísima correlación entre el nivel de SPAD determinado con ese equipo y el contenido de nitrógeno en las hojas superiores de la cubierta. Dicho de otra manera, este equipo, el clorofilómetro o SPAD, en una recorrida y en una rápida determinación no destructiva, nos permitiría dar una idea o una comparativo de cuán bien o mal nutrido está ese potrero de forrajera. Bien, ya avanzada esta parte, hago otro break muy rapidito por si existe alguna pregunta de esta parte de la presentación. Y si no hay preguntas, entonces avanzo ya con la última parte de la presentación. Bien. A ver, estamos ahí. Entonces, en esta última parte lo que vamos a ver es nutrición mineral y producción de forraje. Como vimos hasta ahora, si quedó claro, el estado de nutrición nitrogenada de estas pasturas va a determinar en altísimo grado la acumulación de forraje de estas cubiertas. ¿Qué le muestra este gráfico? Para distintos rebrotes en distintos años y distintas estaciones del año, épocas de crecimiento, raigrasa anual, agropiro, festuca, cebadilla, estado de nutrición nitrogenado bajo determina muy baja acumulación de forraje y cuando se aproximan al óptimo del estado de nutrición nitrogenada o de esas cubiertas, podemos esperar producciones óptimas o las esperadas realmente para cada ambiente. En nuestras condiciones locales estamos en la mayoría de los casos en el extremo izquierdo de la flecha, subnutrición severa en cuanto a nutrición nitrogenada. El otro extremo, también en color rojo, también situaciones complicadas se observa en los países desarrollados, donde muy altas dosis de fertilización nitrogenada generaron excesos, consumos de lujo y contaminación ambiental. Entonces, la propuesta es manejarnos en ese rango de índice de nutrición nitrogenado que está en color verde, donde nos aproximamos al óptimo para no restringir el crecimiento de las pasturas. Concretamente, ¿qué es lo que sucede cuando especies forrajeras están restringidas? Ahí tienen forraje acumulado para un rebrote invierno-primaveral, desde inicio de septiembre hasta mediados de octubre. Tratamiento sin deficiencias de fósforo, los tres, pero sin agregado de nitrógeno, con dosis intermedias o altas de nitrógeno agregado. Lo primero que se ve
es que cubiertas, convenientemente nutridas en nitrógeno, duplican o triplican la producción de forraje del tratamiento sin fertilización nitrogenada. Eso es común en estos experimentos. Lo que les quería mostrar y detenerme es que la nutrición nitrogenada óptima lo que va a hacer es adelantar la producción de forraje, y este es el efecto que buscamos en los sistemas ganaderos. En este caso, adelantar la primavera. El número de días va a estar bastante relacionado con la dosis aplicada, ¿sí? En esta transparencia lo que se muestra en este gráfico es respuestas al agregado de nitrógeno en pasturas de agropiro, donde hago la discriminación entre zonas de manejo, ambientes diferentes dentro de una misma pastura de agropiro. Esto es una zona de manejo de menor calidad en verde oscuro o una zona de manejo de mayor zona de manejo de alta productividad en verde oscuro y zona de manejo de baja productividad en verde claro, disculpen. Y para dos épocas de fertilización, marzo, otoño o fertilización en primavera avanzada. Evidentemente, se ve a simple vista, las aplicaciones de nitrógeno en primavera nos permiten obtener mayores respuestas, ¿sí? A iguales dosis aplicadas, las dosis de otoño, aplicadas en otoño, nos generan menores respuestas en kilos de forraje producido por kilo de nitrógeno aplicado, que serían los números rojos. Ahora bien, la pregunta que habría que hacerse es si en primavera la mayoría de los lotes tienen excedente de forraje, si este forraje va a ser utilizado eficientemente. Entonces, posibilidades de aplicación de nitrógeno en diferentes épocas del año deberían estar acompañadas con la necesidad de forraje en cada sistema. Yo les comentaba que muy rápidamente iba a hacer alguna reseña de algún dato de respuesta y económico. Esto es un ensayo en avena en el año 2011 en Balcarce, avena sin agregado de nitrógeno con una dosis intermedia o con una dosis alta a la derecha y sembrado en época convencional con aplicación de fósforo, y aquí se evaluaron dos fechas de fertilización, una época de fertilización en otoño temprano y una fecha de fertilización a fin de invierno. Hago la salvedad que este ensayo estuvo restringida la producción de forraje por una deficiencia hídrica importante. Esos son los resultados de la producción de forraje otoño-invernal o el ciclo completo de avena para los distintos tratamientos de fertilización nitrogenada. No me voy a detener en los valores. En esta tercera columna que incluí, les muestro la superficie requerida para alcanzar la producción de 1 hectárea de este verdeo de avena no fertilizada con nitrógeno. Voy a simplificar esta tabla de esta manera para que no marearlos y ahorrar tiempo. Solamente voy a comparar el tratamiento sin agregado de nitrógeno, producción de forraje otoño-invernal, producción de forraje de avena del ciclo completo en 1 hectárea. Esta misma verdeo de avena convenientemente fertilizado produjo esta cantidad de forraje en el periodo otoño-invernal y esta cantidad de forraje, casi 8.000 kilos versus 2.500 en el ciclo completo. Es decir, en 1/4 de hectárea se obtuvo la misma producción de forraje que en 1 hectárea no fertilizada con nitrógeno. Dicho de otra manera, la respuesta a nitrógeno, recuerden que esto tenía fósforo aplicado, la respuesta en kilos de carne fue de 4.400 kilos de materia seca por hectárea, que podría haber sido convertido a casi
más de 290 kilos de carne por hectárea. A precios de marzo promedio, marzo 2020, esto sería el ingreso obtenido con esta producción de carne. Comparado con un costo de fertilización que puede haber variado en estos últimos días, pero para el mes de marzo 2020 rondaba estos valores. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la producción que se hubiera obtenido en respuesta a la aplicación de nitrógeno en este verdeo con este costo de fertilización. Como ven, altamente conveniente. No me voy a detener demasiado en esto porque son otros ejemplos de uso forrajero de avenas, donde les muestro la producción de forraje y de carne. La producción de forraje y de carne son los números rojos y verdes, con una conversión otra vez de 15 kilos de materia seca por kilo de carne, según la utilización forrajera y la fertilización nitrogenada de un verdeo de avena. Esto sería el forraje que queda, que fue consumido con una sola cosecha de este verdeo de avena, convertido a carne serían estos kilos de carne. Si este verdeo de avena recibió 2 cosechas, o sea, se pastoreó 2 veces, esta sería la producción hipotética de carne. Y si este verdeo de avena se consumió 3 veces con esta cosecha de forraje. Otra vez, viendo la diferencia significativa siempre que se aplique o no nitrógeno. Si ponemos valores, esos son los números de la respuesta en kilos de carne versus el costo de la fertilización. Para ir terminando con estos ejemplos productivos, esta es una pastura, es la misma pastura, la foto la saco en el mismo sitio, pero esta es la producción de invierno versus la producción de verano. Una pastura de festuca mediterránea consociada con alfalfa grupo 6. Promedio anual en 3 años de producción, 21 toneladas de forraje por hectárea y por año. Aquí tienen la producción de festuca en los meses de abril a octubre, promedio de 2 años de producción de esta pastura, sin agregado de nitrógeno o con 2 dosis de fertilización nitrogenada, y la producción de alfalfa, la producción estival de alfalfa, que como ustedes ven no es afectada por la aplicación de nitrógeno en otoño, en el mes de abril. Respuesta al nitrógeno aplicado en abril entre 16 a 35, según la dosis considerada, kilos de materia seca extra por kilo de nitrógeno aplicado. Como les decía, este experimento se midió durante 3 años. Aquí tienen respuestas a fertilización nitrogenada en el mes de mayo, en Balcarce, para esta pastura, festuca mediterránea, alfalfa grupo 6. Producción de forraje para la pastura sin agregado de nitrógeno o con agregado de nitrógeno. Y entonces, cuando vemos esta producción de forraje invernal en respuesta a la fertilización, lo que deberíamos considerar es o comparar el costo de la fertilización con respecto a otros recursos que nos podrían ayudar a superar este bache invernal en la producción de forraje. Por eso, en este caso, lo comparaba con el costo de suplemento base maíz, ¿sí? Como ustedes ven, el costo es aproximadamente similar. A esto considera solamente el costo del grano, no de la suplementación, mientras que el costo de la fertilización considera la aplicación y es pasto que solamente deberíamos pastorear. Bien, por último, el último ejemplo que quería dar era siembra directa. Esto es un ensayo donde tiene este raigras anual sembrado con laboreo en marzo y en la parcela contigua sin laboreo, es decir, en siembra directa. Como ven, la diferencia es notable
¿Y qué pasó en este ensayo? Este es un ensayo en un suelo con alto contenido de materia orgánica, alta provisión de nitrógeno, para ese verdeo de regrasa anual en los tratamientos laboreados, donde el suelo fue laboreado, donde ese laboreo del suelo generó una activación de la mineralización, y por eso en las parcelas laboreadas ese regrasa anual no respondió significativamente a la aplicación de nitrógeno. En tanto que las parcelas sembradas en siembra directa, esta fue el crecimiento del tratamiento sin agregado de nitrógeno, regrasa anual sin agregado de nitrógeno, con la dosis intermedia de nitrógeno y con la dosis alta. ¿Qué les muestro aquí? La impresionante respuesta al agregado de nitrógeno en las parcelas en siembra directa con respecto a la escasa respuesta al agregado de nitrógeno en las parcelas laboreadas con labranza convencional. Entonces, el manejo del lote también decide la dosis y el momento de aplicación de nitrógeno. Para ir sintetizando entonces esta última parte, ya cuando hablamos de nitrógeno, aquí sí tiene suma importancia el momento y la utilización eficiente del forraje. Recuerden que esto es un esquema teórico de qué pasaría con rebrotes de una pastura que tiene suficiente fósforo pero no tiene nitrógeno. Eso sería los rebrotes de la pastura, comparado con los rebrotes de esa misma pastura, donde además de fósforo se le agrega convenientemente el nitrógeno que necesita esa gramínea. ¿Cuáles son las diferencias? Adelantamos un mes la producción a la salida del invierno, el primer rebrote se adelanta un mes, se produce mucho más forraje y la producción de forraje eficientemente utilizado, convenientemente cosechado o pastoreado, se prolonga en el tiempo. ¿Cuándo fertilizar y con cuánto? Voy a otro ejemplo, me voy a otra localidad, otro punto de la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos. Tres Arroyos, temperaturas medias diarias a lo largo del año. Aquí vemos que el bache invernal es pronunciado. En este momento del año, en la época fría, las temperaturas restringen el crecimiento, no así el balance hídrico. El balance hídrico es netamente negativo en verano. En estas condiciones, los periodos de crecimiento óptimo de las pasturas están más restringidos, al menos de las gramíneas. ¿Cuáles son los momentos en los cuales entonces tendríamos activo crecimiento y podrían demandar nitrógeno activamente las plantas? En esos momentos que indico con la flecha. ¿Sí? Lo otro que deberíamos considerar es, yo dije que el nitrógeno está estrechamente relacionado a la disponibilidad de nitrógeno con la cantidad de agua disponible en el perfil. El nitrógeno está disponible en la solución acuosa del suelo. Si no hay agua en el perfil, no hay nitrógeno disponible, ni lo va a haber aunque lo apliquen como fertilizante. Fíjense qué curioso, este año, cuando analizábamos, esta información está fácilmente disponible en internet, el estado de las reservas hídricas en suelos de pradera de la región pampeana. Fíjense la fecha, 1 de marzo de este año, donde toda la provincia de Buenos Aires estaba bajo un estrés hídrico moderado a severo, una deficiencia hídrica importante. En estas condiciones, yo habría dicho que ninguna localidad de la provincia de Buenos Aires hubiera sido conveniente aplicar nitrógeno para favorecer el crecimiento otoñal de las gramíneas forrajeras. Cuando, para armar la presentación, observo cómo es el estado de las reservas hídricas en el suelo, ya a una fecha más actualizada, el 15 de marzo, fíjense que el norte de la provincia de Buenos Aires está en condiciones de humedad en el perfil de suelo óptimas para el crecimiento de las plantas, pero el sur de la provincia de Buenos Aires sigue en condiciones de deficiencia hídrica. Con lo cual, si ustedes consultan si sería conveniente
fertilizar con nitrógeno hoy una pastura o un verdeo, bueno, la respuesta va a variar grandemente según la zona que estamos hablando. Si están en una zona norte de la provincia de Buenos Aires, la respuesta sería favorable a fertilización nitrogenada, mientras que en la región sur de la provincia de Buenos Aires, hasta que no se restablezca una condición hídrica favorable, no sería conveniente la fertilización nitrogenada. ¿Es necesario aplicar altas dosis en todos los lotes? No. Lo que ustedes necesitan es tener esta escalera en la producción de forraje. Recuerden que forraje en pastoreo se cosecha todos los días del año. Así que necesitamos potreros disponibles para cosecharlos hoy, para cosechar en unos días, para cosechar dentro de varios días más adelante o mucho más adelante. Podemos armar estrategias de aplicación de nitrógeno que se aplique en una misma fecha pero con dosis variables. Entonces, altas dosis de nitrógeno van a ser necesarias cuando la cantidad de nitrógeno en el suelo sea muy baja y se necesite forraje rápido, lo que se vaya a pastorear pronto, en los próximos 20 a 25 días. Dosis menores serán necesarias en parcelas que se pastoreen posteriormente y probablemente no sea necesario fertilizar parcelas que van a ser pastoreadas mucho más adelante en el tiempo, con lo cual las dosis promedio van a ser bastante más razonables que las dosis altas que se utilizan en otras partes del mundo. Recuerden, para ir terminando, que el fertilizante que utilicen va a cubrir solo parte de los requerimientos. Algunos fertilizantes apuntan a cubrir necesidades de fósforo, otros fertilizantes van a cubrir las necesidades de nitrógeno, y si necesitan fertilizaciones balanceadas van a tener que aplicar más de un fertilizante. Lo mismo ocurre con las fuentes y depende de la época, el momento del año y las condiciones climáticas. Para esta época, puntualmente, otoño, con regiones con temperaturas todavía altas y condiciones de humedad favorables, ven que fertilizantes como urea pueden tener mayores pérdidas por volatilización y menos eficiencia en el uso de nitrógeno que otras fuentes fertilizantes nitrogenadas. Con lo cual, si van a aplicar nitrógeno en esta época del año, sería necesario considerar de qué fuente están tratando de conseguir. Si no consiguen otra fuente que no sea urea, asegurarse de que esté pronosticado alguna precipitación de 10 milímetros o más en los días posteriores a la fertilización, o que haya condiciones de humedad favorables para que la urea sea rápidamente incorporada y se reduzcan las pérdidas por volatilización. Por último, para fertilizaciones en invierno, cualquiera de las fuentes tienen similar eficiencia de uso de nitrógeno. Para terminar, un plan de fertilización que sea productivo, sustentable y agroecológico totalmente compatible con sistemas de producción agroecológicos ganaderos. Lo primero que tiene que considerar es no aplicar fertilizantes por receta, considerar cada situación en particular. En primer lugar, controlar el aporte de fósforo para aprovechar adecuadamente el nitrógeno que se mineraliza desde la materia orgánica del suelo. Recuerden que el nitrógeno con la fertilización nitrogenada estratégica permite adelantar la estación de crecimiento, por eso tiene que ser utilizado estratégicamente en función de las condiciones climáticas. Recuerden que la fertilización nitrogenada permite escalonar la oferta de forraje. Una mala estrategia sería fertilizar todo el campo y todos los recursos con las mismas dosis de fertilización en el mismo momento, porque el momento y la dosis de fertilización debe ser variable según las condiciones climáticas de cada zona productiva y la especie que quieren producir. Recuerden que ajustar la dosis de nutriente aplicado implica aumentar la eficiencia sin perder efectividad.